Bien, shalom para todos los hermanos, Shabbat shalom para todos ustedes, los que están siguiendo esta transmisión por esta vía de Ustream. Me recordé de nuestro antiguo canal, Justin TV. Este es el canal de Ustream, el canal de la verdad, el canal de la vida, desde Guayaquil, Ecuador. Estamos transmitiendo en vivo para el día de hoy, estrenando cámara nueva. Tenemos la bendición de una cámara de alta definición para transmisiones en vivo, que pues nos la ha donado o la ha ofrendado un hermano de la congregación. Yahweh le pague a este hermano por habernos pues permitido que lleguemos hasta sus hogares con una imagen más clara. Seguramente pues ahora sí nos van a conocer mejor. Ahora ya nos vamos a escapar de ciertos detalles de las arruguitas que el tiempo ya nos ha marcado en nuestra expresión. Pero bueno, eso es parte, hermanos, de tener pues cada día mejores equipos para hacer este trabajo para el Eterno. Tenemos mucha alegría que contamos con la compañía también el día de hoy, así como en estudio nuestro hermano Raúl Gaibor, nuestro hermano Marcelo Espinosa también está acá en estudio. Seguramente en algún momento intervendrá con nosotros. Y también en España tenemos a nuestro hermano Yohanan Aleph, al que lo hemos extrañado mucho. Por unos días él estaba, por varias semanas, pues estuvo también en su servicio en la Keilah con los hermanos, donde pues necesitaban de su presencia física. Y nuestro hermano Alejandro Ospina, que ya se reincorpora también luego de algunos inconvenientes con la transmisión, y pues también algunos menesteres del hermano en cuanto al servicio que da también en los días de Shabbat. Bien, adelante cada uno de los hermanos para que también se dirijan y puedan enviar sus bendiciones y saludos a nuestros hermanos a través de la tecnología, a través del internet, unidos en un solo espíritu, en un solo ruach, aunque a la distancia, pero estamos en Ejá, hermano. Bendiciones para todos ustedes. Adelante, Raúl. Shalom a los hermanos. Todas las cosas aquí nos vamos a ir aprendiendo sobre la carta de los hebreos, que habla mucho sobre el sacerdocio. Eso para mí es muy importante, porque es una restauración que Yahweh ha hablado desde el principio a través de Moisés, que iba a efectuarse esta restauración. Vamos a ir aprendiendo aquí con el hermano y compartiendo para ver si llegamos a un tema concreto. Shalom. Bien, adelante desde España. Shabbat shalom, hermano. Durante el tiempo que he estado yo fuera de onda, he estado en la Keilah y he estado también abierto una brecha nueva en las cárceles de aquí de Sevilla, que poco a poco pues se está creando un poco de, digamos, de perspectiva en el que podemos también abrir una Keilah dentro de la cárcel. Pero claro, siempre hay que ir con mucho cuidado, porque siempre llegan los enemigos de la fe intentando derribar cualquier cosa nueva que aparece que no conocen. Pues aparte de lo demás, estamos ahora intentando pasar a la evangelización directamente. Vamos a alquilar una fotocopiadora, vamos a instalar internet, vamos a intentar de hacerlo por radio y de intentar de hacer una guerra más a cara de perro, como se suele decir, ¿no? Sin ningún tapujo ni ningún remilgo, que sea todo poco a poco. Y nada, yo te voy a pasar al hermano Moshe, que me están solicitando por otro lado. Shalom, shalom, hermano, a todos. Bueno, shalom, shalom para esta tarde, para todos los que nos están escuchando. Ya habéis escuchado a Yohanan, que tiene pues esa cantidad de trabajo que realmente el Eterno le está facilitando. Yo también desde aquí quiero bendecir a ese hermano que ha sido tan generoso con esa ofrenda, que realmente va a bendecir
a todos aquellos, y a vosotros se os ve mucho más alegres, más contentos, más claritos. Como dice Marcelo, se os ven las arrugas bien. No sé si más guapos, pero sí, vamos a conseguir que realmente la bendición corra. Estamos ya prestos para, como antes hablaba con Raúl, de a ver si ya para el año que viene empezamos a irnos a Israel, a edificar ya ese proyecto de Abdías 21, y hoy nos vamos a quedar con Hebreos 9. Así que yo te paso a mi hermano Alejandro, que por fin lo tenemos entre nosotros. Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo, verdad que es un privilegio muy maravilloso poder volver a estar nuevamente con todos ustedes, con personas tan importantes para el Eterno, porque es el Eterno quien ha puesto a cada quien en el lugar que Él ha querido, y es el Eterno quien se manifiesta de la manera como Él quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Pues yo pienso que sin más preámbulo comencemos con este Shabbat, con este tema de Hebreos, que es un tema maravilloso, y que sea el Eterno quien nos enseñe en esta mañana y que permita que cada uno de aquellas dudas y de aquellas quizás respuestas que todavía no hemos obtenido sean obtenidas en esta mañana, y para nuestros hermanos que nos escuchan sea para ellos abierto el conocimiento a toda verdad del Eterno. Yo pienso que comencemos con el tema, Marcelo. Bien, a nosotros también nos da mucha alegría, y pues que le felicitamos profundamente a nuestro hermano Yohanan. La verdad es una gran labor. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy felices de saber que existen hermanos que realmente dan mucha entrega para el servicio del Eterno. Y pues siempre el Eterno va a estar respaldando toda esta obra, porque pues Él es el que conoce los corazones. Nosotros solamente hacemos o nos disponemos a su servicio, y es Yahweh el que cada día nos va proporcionando las herramientas, los instrumentos y las personas que nos van a servir de apoyo y de ayuda para continuar esta obra. Yahweh lo siga bendiciendo y lo siga ayudando a nuestro hermano, y sea grande y fructífera la labor que él está llevando, como la de todos ustedes, cada uno de ustedes en este ministerio. Adelante. Bueno, vamos a continuar. Ya están los hermanos. El hermano Marcelo Espinosa creo que piensa que hoy se va a escapar de que los hermanos lo vean con la nueva cámara que es de alta definición, para que le vean el perfil del hermano tipo Robert Redford. Pero bueno, sabemos que no se va a escapar. Hoy seguramente en el desarrollo del tema pues él también ya va a entrar en el acaloramiento del desarrollo. Estaba leyendo, antes de continuar este libro de los Hebreos, que vamos al capítulo número 9 para el día de hoy. Estuve leyendo ciertos comentarios de apologistas, de religiosos, respecto de la carta de este capítulo 9, precisamente en el versículo número 3. Con sorpresa estuve leyendo temas varios relacionados a este capítulo, y veo con asombro que hay quienes dicen, y esto una vez más por culpa de las malas traducciones, que mencionan que el escritor de esta carta se equivocó en cuanto a la presentación de los utensilios, la mesa de oro, el altar de oro, en la ubicación que la presenta, relacionando cuando es mandado por medio de Yahweh a Moshe la elaboración de la Mishkan, que es el tabernáculo de reunión, donde se iban a poner todos los instrumentos, utensilios y el altar en su ubicación. Dicen estos apologistas, estos religiosos, estos teólogos, varios de ellos, que hay un error de parte del escritor de la carta, pero he estado revisando y yo más acierto en que hay problemas en la comprensión de estos personajes por la mala traducción. Bueno, eso no lo vamos a ver el día de hoy porque eso amerita una muy buena investigación, que la voy a hacer para que en lo posterior la analicemos entre todos y podamos nosotros también ayudar, porque muchas personas seguramente están leyendo estos criterios y también pensarán que efectivamente
este personaje que nosotros vemos, el escritor de esta carta, que se muestra un docto en cuanto al conocimiento de la ofrenda, del sacerdocio, del servicio del templo, con mucho conocimiento, lo demuestra en esta carta. Difícilmente podríamos pensar que se equivocó, aunque errar es humano, pero estimo yo, por lo que pude revisar así en breves rasgos, que el problema fue en la traducción, pero lo vamos a investigar, lo vamos a ampliar, hermano, porque está basado ellos en lo que dice Éxodo 40 y en lo que dice Éxodo 30. Entonces eso lo vamos a analizar en lo posterior. Bien, vamos al desarrollo del capítulo del día de hoy. Versículo número 1 de Hebreos 9. Dice: ahora bien, la primera alianza tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte, que se llama el santo, o sea, el lugar santo, estaba el candelabro, dice acá, sabemos que es la menorá, la mesa y los panes de la presencia. Hermanos, el problema es que, por ejemplo, acá dice la mesa. ¿Pero qué mesa? Es lo que necesitamos saber. El problema, le digo, es la traducción. Si nosotros vamos al texto hebreo, nosotros vamos a entender de qué se trata cada palabra, que acá nos dan una definición que nos puede llevar a otro entendimiento. Entonces, eso lo vamos a revisar. Yo me comprometo a que vamos a revisar ese tema. Versículo número 3. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama Santísimo. Allí estaba el incensario de oro. Esta es la polémica en el versículo número 4. Allí estaba el incensario de oro. Es decir, hay quienes dicen que el incensario de oro no estaba dentro del lugar santísimo, puesto que el lugar santísimo, una vez al año, era cuando se presentaba el aroma de olor grato. Recordemos también que hubo causa de la muerte de los dos hijos de Aarón, Abiur entre ellos, que dispuso un incienso de olor. Es algo ilegítimo, que dice. Era ilegítimo que delante del Eterno. Dice, una sola vez al año. Correcto. Y ellos ofrecieron, dice. Entonces, eso, ahí nosotros vamos a llegar con la investigación que vamos a traer, porque si no nos vamos a apartar ahora de este tema. No sé si alguien de los hermanos pidió el paso. Me parece que escuché a alguien hablar. Bueno, entonces, repito, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama Santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el lugar de expiación. Y de todas estas cosas no podemos hablar ahora en mucho detalle, porque hermanos, miren, ¿a quién se está dirigiendo la carta? Esto es indispensable. Así hubieran empezado los apologistas, los que han criticado el hecho de que se equivocó porque ubica el altar donde se va a presentar el incienso aromático, porque se supone que ahí entra el sumo sacerdote una vez al año. Pero los sacerdotes sí hacían ofrendas diarias, sí había la ofrenda diaria. La confusión está en eso, que es lo que vamos a deducir. No sé si Marcelo ahora puede intervenir y tiene un poco más de detalle en eso, pero de todos modos vamos a hacer una investigación respecto de eso. Adelante, Marcelo. Sí, shalom, hermanos. Debemos de estar claros que por estos versos es lo que el cristianismo trata de desvirtuar. Trata de desvirtuar que está hablando de toda la labor del sacerdotal, que está cambiado el pacto sacerdotal. No importa, ahí nomás, quédese nomás, hermano. Ya, lo que nosotros debemos de estar claros es en algo, que se está refiriendo exclusivamente al lugar santísimo, que es el lugar que se entra una sola vez cada año. Ya, gracias. No sé si estoy bien cuadrado ahí. Ya. Gracias a los hermanos. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que en este verso nosotros podemos identificar, y aquí también hay una malicia, lo tengo en mi Biblia ahí, la palabra incensario
realmente se refiere a un utensilio que es la pala de oro, que era para generar humo, que es diferente cuando habla de otro incensario que está en el lugar ya... Correcto, es que ahí hay un tema que justo estábamos hablando con Raúl antes. Una cosa es el altar donde se presentaba el incienso aromático, y otra cosa eran los incensarios de mano que utilizaban los sacerdotes, que precisamente eso fue lo que ocurrió con los hijos de Aarón, entre ellos Abiud, me acuerdo el nombre, cuando presentaron incienso de olor extraño delante del Eterno, porque recordemos que ellos habría que presentar un incienso específico que Yahweh mandó, y una vez al año, que era cuando se entraba al lugar santísimo por orden del Eterno. Ya, el utensilio, la Biblia Pesita habla claramente. Si nosotros tomamos una Biblia Pesita, vemos que cuál era el instrumento y en qué lugar es de lo que se está refiriendo Pablo. Es más, que creemos que es Pablo quien escribe este libro, esta carta, dice que las cosas no se pueden hablar hoy en detalle. ¿Por qué no se podían hablar en ese momento en detalle? Porque no había el arca. Está hablando de las cosas que estaban en el arca, y está hablando en el segundo templo ya no había arca. Y hay otra cosa, Marcelo, le está hablando, y eso debe entender el movimiento cristiano, le está hablando al pueblo hebreo que era conocedor de lo que Pablo le está diciendo, porque todos habían ido al templo alguna vez. Sí, y básicamente hacemos un énfasis y nos paramos en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de confirmar de que la Torá y el sacerdocio levita está vigente hasta el día de hoy por la eternidad. El sacerdocio levita tiene pacto perpetuo con el Eterno. Perpetuo en las palabras bíblicas es mientras dura el cielo y la tierra, y mientras las cosas estén acá, sean terrenales, como quien dice. Ese es un pacto perpetuo. Un pacto eterno es como, y cuando ya toca a los Shamaín, al lugar, la eternidad de Yahweh. Bueno, entonces nosotros vemos aquí que hay algo que quiere disimular, que quiere llevar al lector a pensar de que todos los sacrificios ya son abolidos, porque inclusive el verso 1, la Biblia Reina Valera dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía por ordenanzas de culto y el santuario terrenal. La palabra pacto no está en el Textus Receptus. No está en el Textus Receptus, que fue la base de las traducciones griegas, no se encuentra. Entonces vemos que ahí alguien puso pacto, obviamente porque el catolicismo, que es quien hizo todas estas adulteraciones bíblicas, tal vez ni siquiera había ese sentido de malicia, sino que era la manera como ellos podían llevar el pensamiento hacia su corriente teológica. Entonces la palabra pacto no está ahí ni en el verso 1 de capítulo 9. Ya, entonces la idea central de capítulo 8, capítulo 9 de Hebreos es mostrar que ya hay una orden sacerdotal de sumo sacerdote que debe ser tomada en cuenta, porque el templo iba a caer. Entonces no queden en desconsuelo los hermanos de que no había quien vaya a hacer expiación por los pecados voluntarios. Existen 3 tipos de pecados considerados en ese tiempo. Entonces uno de ellos es los pecados involuntarios, y por ellos era que el sumo sacerdote tenía que hacer el ingreso al lugar santísimo una vez cada año en Yom Kippur, o día de expiación. Así es que, hermanos, o sea, partiendo de esto, son las aclaraciones que nosotros estamos tratando de llevar a ustedes para que se pueda tener claro que es de la orden sacerdotal del orden de Melquisedec el que está vigente hoy, y que el sumo el sacerdocio levita no está abolido, no ha pasado. Esa palabra pacto es interpolada. Marce, para corroborar lo que tú estás diciendo, y lo podemos comprobar, digiten ustedes en Google, o digiten, si tienen un diccionario Strong, el código G1345, que es donde se supone que dice pacto, y no dice pacto, sino que dice mandamiento. Es decir, el verso dice: tenía
también el primer mandamiento del culto, no dice el primer pacto, sino el primer mandamiento. Y la palabra griega que utiliza en el Textus Receptus es dikaioma, que significa mandamiento o reglamento. Está hablando del primer reglamento en cuanto al culto, no está hablando del pacto. Es decir, no interviene la palabra pacto para decir que está hablando de la ley de Moisés. Sí, y lo que Marcelo acaba de ver es de una manera espontánea. Tenemos que saber manejar los instrumentos bíblicos. Tenemos el diccionario Strong's, hermanos, que es un diccionario cristiano. Es un diccionario cristiano. La evidencia está a las puertas de todo. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, al punto tal que la gente hoy, como la enciclopedia Wikipedia, está sacando muchas cosas que son normales. Es la verdad. Si hay otra verdad, bueno, no sé, pero la verdad cae por su propio peso, y Wikipedia a través de los medios ha compilado una serie de argumentos que testifican de muchos aspectos de la vida secular. Y hay gente que dice, inclusive en las redes, nosotros hemos visto que Wikipedia es mesiánico. ¿Por qué? Porque estas cosas están apareciendo ya se está revelando la verdad. Sería absurdo que hoy una persona pueda profesar una religión basada en dogmas cuando tiene internet, y un niño de 3 años puede destruir su vaca sagrada, su dogma. Es vergonzoso. Nosotros exhortamos a los hermanos a que tomen estas herramientas bíblicas. Marcelo no había preparado esto, acaba de verlo, acaba de corroborar. Yo vi en un estudio, lo corroboré, y por eso lo traigo a ustedes. Entonces, hermanos, tenemos que llegar hasta ese punto. No somos absolutamente maestros como en el concepto que hemos venido manejando. Somos simplemente hermanos suyos que estamos incitando, estamos llevándoles a que lleven su investigación hasta los instrumentos más básicos hoy, que son la internet. Pueden preguntarle inclusive a Google, que ustedes obtendrán una respuesta más valedera que la de su pastor, que está comprometido con los diezmos, los dogmas y con su agenda preestablecida. Adelante, Marcelo. Bien, entonces continuemos. Dice, regresemos al versículo 1 del capítulo 9. Dice, ahora bien, dice acá, estamos leyendo como está la traducción. Ahora bien, la primera alianza tenía reglamento acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte se llama el lugar santo. Estaba el candelabro, que es la menorá, la mesa y los panes de la presencia. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada, que se llama Santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Verso 5. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. Y de todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle, dice Shaul. Bien. Ahora, en el versículo 6 dice, estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entran siempre los sacerdotes para realizar el servicio del culto. Pero en la segunda, es decir, en el lugar santísimo, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote. En el otro lugar entraban otros sacerdotes, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ahora, está hablando de lo que existía hasta el día que escribe Shaul esta carta. Dice que había labor sacerdotal hasta el día que le está escribiendo, diariamente, porque recordemos que hay una ordenanza en la que dice que el sacerdote debía ofrecer las ofrendas de paz y las ofrendas que por inmundicia que diariamente una persona podía presentar. Porque recordemos que inclusive las personas que iban a quitar o que iban a dejar, por ejemplo, el nazareato, tenían que ir y purificarse y presentar su ofrenda. Y eso podía hacerse en el momento en el que la persona, no una vez al año, sino en el momento que la persona terminaba su nazareato y tenía que purificarse, como lo hizo el mismo Shaul un día que estuvo en Jerusalén. Correcto, los leprosos también, bien dice Raúl, los leprosos también cuando
estaban salían de su purificación, las mujeres menstruosas también cuando salían de su purificación. Sí, aquí vale anotar algo a propósito de los leprosos. Bueno hubiese sido que se curaban muchos leprosos. En todo Israel jamás, aparte del que curó Yeshua, se curó un leproso y fue al templo. Bien, Pero había Torah para ello. los hermanos también, Sí, vamos adelante. a hacerlos intervenir porque también los hermanos pues tienen su opinión. Adelante desde España. Bien, pues me alegro que Marcelo Espinosa en este caso, bueno, primero la explicación que acabas de dar, yo creo que no tenemos ninguno más que aportar porque creo, a mi corto entender, evidentemente, el templo estaba diseñado como estaba diseñado. Sí es correcto que evidentemente había un incenciario dentro del lugar santísimo, pero evidentemente no tenía nada que ver con el que habitualmente solían hacer. Con esto quería dar un poco la opinión en cuanto a lo que ha dicho Marcelo, que estamos trabajando con herramientas cristianas. O sea, cualquier cosita que hacemos, es decir, estamos todavía solemnemente contaminados. Entonces, si vamos a un diccionario Strong, si vamos a diferentes temas, o incluso las posibilidades en las que estamos encontrándonos a los Talmidim barra Talmidá, o Talmidot en este caso. Y se me viene a la mente, esta semana he estado de estudios con una persona que evidentemente tenía la necesidad de saber. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues siguen todavía algunos con el gran estigma de la famosa Trinidad. Con esto, ¿qué es lo que realmente estamos intentando decir del primer mandamiento? El primer mandamiento es dejarnos usar por la voluntad del Eterno. Que el Ruach, ese Ruach de santidad, que realmente es su título correcto, Espíritu Santo, es un poco el resumen coloquial, pero es un espíritu de santidad que directamente nos viene a nosotros. Y qué curioso, somos maestros, somos hermanos como todos ellos, sí, pero el Eterno directamente está dando revelación o pone en nuestra boca palabras de sabiduría para que estos textos, que para ni siquiera un cristiano seguramente se puedan leer esto y no sabe ni de lo que está hablando, o sea, o mejor dicho, no sabe ni de lo que está leyendo. Pero se me viene a la mente una hermana que tenemos, ella se llama María José Suárez, está aquí en Sevilla, pertenece, todavía tiene ahí sus luchas, pero sigue queriendo encontrar más de la palabra. Y esta semana he tenido el placer, el gusto, el honor y el orgullo, y hablo de mí, no de ella, de poder enseñarle, no yo, sino que el Ruach HaKodesh, con solo 6 versículos, le desmontó en su corazón la malformación e información de la Trinidad. Aquel que le guste, estoy completamente a su disposición para compartir solo esos 6. Con esos 6 el Ruach HaKodesh automáticamente le puso en su corazón cómo desestabilizar un poco el mandamiento, o en este caso la ordenanza que a través de los siglos ha ido directamente mermando y mellando en el corazón de los que querían encontrar a Yahweh, mal llamado Dios en aquel entonces. Por eso ahora, en cuanto vemos este tipo de escritos, y mi hermano Marcelo decía, somos exactamente como ustedes, y es correcto. Dice Yahweh que nosotros, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, nos dice que somos trapos de inmundicia. Pero no por desprestigio, sino porque sencillamente hacemos lo correcto, lo que tenemos que hacer. Pero el momento que nos ponemos en el sitio de Mashiach, es decir, a ser enseñadores, o no morés, bueno, sí morés porque realmente el que enseña tiene esa titulación, pero nos hacemos un poco embajadores de él. Tenemos un poquito el privilegio de poder, ya que tenemos el corazón dispuesto, Él pone las herramientas. Prepara el corazón aquel que está disponible para entender. Y una vez que entiende, no somos ya nosotros. A nosotros nos quita del medio, Él toma nuestra posición y empieza a trabajar con la persona que quiere. Pero es fundamental, completamente fundamental que la persona quiera. Porque si no queremos querer, es imposible aprender. Y si no aprendemos, no tenemos conocimiento. Y sin conocimiento, dice, mi pueblo perece por falta del mismo. Es decir, muchos quieren ser salvos, pero ¿en qué se están basando? Ahora mismo, el entendimiento de cómo era el templo, o mejor dicho, la estructura del cómo, del qué, de cómo estaban situadas las cosas. Bueno, vamos a ver de qué forma
podemos ser lo suficientemente sencillos de explicación para que muchos que hoy en día están escuchando que llevan siguiendo las enseñanzas, bueno, puedan entender, pero ya aquel que nos crucemos con él, que se cruce con esta grabación y que sea la primera vez, a ese tenemos también que llegarle, a ese también tenemos que darle esto. Simplemente era mi aporte, voy a dejar a Johanna, que seguro que tiene más cosas que decir. Bueno, pues yo voy a añadir una cita de Ezequiel 36, pero quiero dar la porción entera desde que le habla a Ezequiel para dar a entender una cosa, porque muchas veces tenemos ansiedad a la hora de hacer las cosas bien, y esa ansiedad nos puede llevar también a otras equivocaciones. Empiezo Ezequiel 36, 16 hasta el 27 aproximadamente, y dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia demestruosa. Fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Yahweh, y la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, que esto se está cumpliendo ahora, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto ya es después de haber llegado esto ya es dentro del país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Este versículo es clave. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne todo corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que de vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En el versículo clave, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados en todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, está dando a entender esa necesidad de purificación que tenemos, pero todo tiene su tiempo. Sabemos que habrá gente con más capacidad, gente con mucha menos capacidad. Ya nosotros nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay sin capacidad, pero no podemos forzarlo porque no saben. Nosotros a lo mejor tenemos más capacidad y podemos llegar más lejos. Damos las gracias al Todopoderoso por esa capacidad que nos ha dado. Pero tenemos que tener en cuenta de que aquí está diciendo que cuando llegue su pueblo a la tierra donde ellos han salido, Él esparcirá agua limpia y nos limpiará de todas las inmundicias y de todos nuestros ídolos. Incluso aunque estemos aquí, siempre vamos a tener fallos nosotros. Muchas veces yo cuando fallaba yo o tenía cualquier despiste o incluso cualquier cosa en la que yo me sentía mal, pero también este versículo nos da el entendimiento de que hasta que no estemos allí, hasta que no venga el Mashiach de nuevo y dé la interpretación correcta y sea el cumplimiento profético, vamos a seguir fallando. Así que esa ansiedad que muchas veces tenemos nosotros por querer hacerlo bien es bueno, pero también es malo porque crea en nosotros ansiedad. Nosotros el camino que andemos tiene que ser un camino de satisfacción, de alegría, de gozo, y eso es lo que tenemos que proclamar nosotros, un camino de gozo, de ansiedad, de la necesidad de ser felices,
ser bendecidos o bienaventurados, que todo esto significa bendito. Seamos bendecidos con la presencia del Ruach sobre nosotros, y poco a poco ir comprendiendo, entendiendo. Él sabe nuestras limitaciones, y si nosotros, que somos un poquito más hartos en capacidad, tenemos limitaciones, imaginaos los que no tienen comprensión ninguna. Por eso muchas veces yo no queremos y tenemos la necesidad de ser cada vez más perfectos, en el sentido de ir aprendiendo y elevando nuestro nivel, y eso es nuestra obligación. Pero muchas veces nuestro nivel, al lado de los que no saben, esas personas terminan teniendo ansiedad, y hay que demostrarles de que no hay que darle a entender de que esa ansiedad tiene que desaparecer, y esa ansiedad se tiene que convertir en gozo, y ese gozo ayudará a que el Ruach los vaya enseñando poco a poco, les vaya dando un camino. Porque si nos damos cuenta, miramos atrás de todo lo que hemos recorrido, llegará un punto en que miremos para atrás y digamos, es que es verdad, es que imaginaos la paciencia que ha podido tener Yahweh con nosotros. No quiero añadir nada más y doy paso a Marcelo para que continúe con la carta de Hebreos. Alejandro, adelante, Alejandro. Bueno, yo pienso que, como siempre lo he dicho, hay que tener claro a quién se le está escribiendo esa carta. No sabemos si es Shaul, porque el nombre correcto es Shaul. Pablo es griego, Pablo no es judío. El nombre correcto es Shaul. Shaul, no sabemos si es Shaul o si fue Shaul quien la escribió o no, pero lo que sí es claro es que está dirigida a un grupo de personajes totalmente judíos, a un grupo de personajes que tienen conocimiento de la Torá, que se la pasaban en el templo, que tenían claramente establecido un Shabbat y sabían que había en el lugar santo y en el lugar santísimo. De ninguna manera el Eterno o el que está escribiendo la carta les está dando a entender a ellos de que ya un pacto fue anulado y que viene un cambio y apareció la iglesia, supuestamente como lo enseña el cristianismo, que yo pienso que en algún momento ellos lo están enseñando por error, pero saben lo que están enseñando muchos de ellos y no quieren salir de eso. Ellos no quieren salir de ese error, no quieren salir de esa falsedad, porque de muchas maneras, como lo decía Marcelo y lo reconfirmé, tenemos hoy en día la tecnología y el internet muestra muchas veces, y ellos entran a internet, ellos no son tontos. Ellos entran a internet a indagar, a investigar, utilizan sus mismas herramientas, y muchos de ellos se están dando cuenta que están enseñando algo errado, que están enseñando a un Jesucristo falso, a un Mesías falso, y que están encaminando a las personas por caminos totalmente que los llevarán a una perdición. Porque es impresionante. Yo miraba el día de anoche un video donde se reunían muchas personas de X congregación cristiana supuestamente a cantarle al Creador y a ofrecerle un concierto. Y yo escuchaba esas letras como todavía ellos están esperando si es que aparezca y se los lleve raptados. O sea, todavía creen en un rapto que es totalmente falso, porque eso nunca jamás va a ser así, ni la Escritura nos enseña que eso es así. O sea, nomás por ahí vemos tan grande es el daño que el enemigo ha causado en todos estos corazones, que aun cuando nosotros les hablamos de Yahweh o de Yeshua o de la senda antigua, se convierten en nuestros enemigos. Aun siendo nuestra misma familia, ya nosotros para ellos somos supuestamente personas a las que se han vuelto judías, porque esa es la palabra que nos dicen siempre. ¿Pero por qué? Porque a ellos en sus congregaciones les están lavando su mente, su cerebro. Y yo pienso que es el Eterno el único que puede estar quitando la venda, las escarchas de los ojos de cada uno de aquellos personajes que han de ser salvos. Nosotros simplemente seguiremos esforzándonos y seguiremos proclamando su nombre y proclamando su verdad, porque para eso fue que nos levantó Yahweh. Para nada más nos levantó el Eterno a nosotros, para hacer exactamente la misma función que hizo Yeshua y a la que Yeshua mandó a sus talmidín a hacer, que es proclamar el nombre del Eterno, proclamar el arrepentimiento, que es regresar a la senda antigua. No más, eso es lo único que tenemos que proclamar nosotros. Su venida, su segunda venida, ya Él se encargará del resto. Pero sí es muy triste de ver cómo Moshe habla a los trinitarios
Pero no son solo los trinitarios, están los que dicen que es uno solo, los unitarios, que más triste eso, pienso yo, y aún más diabólico, porque niegan totalmente a nuestro Padre Celestial, dándole todo el honor y la gloria a un Mesías falso, llamado Jesucristo. Yo pienso que la Escritura es extremadamente clara, y bendito sea Yahweh, que por medio de los textos que lee nuestro hermano Juan Manuel, nos damos cuenta cómo él mismo ya estaba profetizado lo que él iba a hacer, cómo él nos iba a sacar, cómo él nos iba a limpiar con su palabra, y donde él nos iba a poner. Y claro que todavía seguimos cometiendo errores, y claro que todavía seguimos fallando al Eterno, porque la Escritura claramente lo dice: no hay uno solo que no peque, no hay uno solo. Y eso sigue ocurriendo, hoy en día, pero está la misericordia del Eterno, que es quien nos ha llamado para que nosotros podamos seguir adelante, porque ninguno de nosotros que hemos sido despertados jamás hemos visto a Yahweh, ni jamás que estuvimos caminando con Yeshua. Pero ¿por qué fuimos nosotros despertados? Pues porque el Eterno así lo tenía bien, porque somos semen de Abraham, porque pertenecemos a una promesa, y porque en el tiempo perfecto Él se cumple su palabra, porque se tiene que cumplir. Tarde que temprano su palabra se tiene que cumplir. Entonces yo pienso que sigamos adelante con el tema de Hebreos. Está fascinante, está maravilloso. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios que los hermanos han expuesto, y pienso, Marcelo, que bueno, continuemos adelante con Hebreos. Bien. En cuanto hasta el versículo número 9 que hemos leído, cuando dice que esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. En lo que habíamos visto, que el sacerdote decía en el versículo 7, pero en la segunda vez al año entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que se cometían por ignorancia. Estábamos revisando precisamente con Marcelo esta palabra que tiene que ver con que el sacerdote presentaba los sacrificios primero por sus pecados de ignorancia. Esto se refiere, que utiliza la palabra noema, que se refiere a un pecado que se pudo haber cometido sin darse cuenta, sin apercibirlo. No significa que el sumo sacerdote era un hombre pecador, que es lo que presenta el cristianismo. No está diciendo eso, hermano. Está diciendo que por ser un hombre, un ser humano, podría haber incurrido en algún defecto, en alguna falta, y por eso era necesario que presente, antes que presentar la ofrenda por la expiación del pecado del pueblo, que primero la presente por él. Eso está explicando Shaul. No está diciendo que tenía un sumo sacerdote que se la pasaba todo el tiempo pecando. No, deliberadamente. Eso no. Seguramente eso podría estar en la conciencia y en el pensamiento de las personas que creen esto. Ya, pero sí hay que hacer un énfasis en algo, que la misma carta a los Hebreos es muy clara, que dice que este sacerdocio era por genealogía. Entonces no necesariamente, es el linaje, era por linaje de la línea de Aarón. Hasta el tiempo de Yeshua tenía que haber sido por la línea de Sadoc, los descendientes de Fines o Pinjas, que esos eran los que ocupaban el cargo de sumo sacerdote. Pero sabemos que en el tiempo de Yeshua, el sumo sacerdote era comprado por Roma, porque estaba la familia de Anás y ellos no provenían del linaje correcto. Por eso pensamos y repetimos siempre en esta carta de que Juan el Bautista fue el sumo sacerdote oficial del linaje correcto, pero no estaba en el templo. Por eso él tuvo la capacidad de declarar a Yeshua el Cordero de la Pascua. Ahí, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote en Belén. Por esa razón es la que en la gran entrada a Jerusalén, que la Biblia Valera nombra, pone un título, la entrada triunfal a Jerusalén. En esa entrada triunfal no es que estaban esperando a Yeshua. Como ya fue nombrado por Juan el Bautista, Yeshua sabía lo que estaba haciendo. A él le correspondía ese día ser el Cordero. Como no, el sumo sacerdote verdaderamente estaba en Belén. Y había de Belén al templo, habían más o menos 2 millas,
habían hecho un callejón, todos los Kohanim, los levitas, hacían un callejón por donde el sumo sacerdote en Belén proclamaba: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Hosana, Hosana. Entonces, ya lo había dicho Juan el Bautista con Yeshua. ¿Qué hace Yeshua? Porque él sabía que su momento había llegado. Él irrumpe en el callejón. Ahí es cuando él manda a traer un burrito para que se cumpla la profecía. Sus talmidim les prepara y ellos empiezan a gritar Hosana, porque él tenía que cumplir eso. Si es que el sumo sacerdote fuese oficial, el que estaba oficiando en Belén en ese momento, Yeshua hubiera estado violando la Torá, y él nunca hubiese violado la Torá al irrumpir él como el Cordero de Pesaj. Entonces, esto nos hace pensar claramente que el verdadero sumo sacerdote era Juan el Bautista. Por eso es lo que volvemos a conversarles a los hermanos, que no se manifestó desde ese momento en adelante. En el día de expiación no se manifestó hasta que se cayó el templo durante 40 años, no se manifestó. Hubo manifestaciones especiales como la suerte, siempre cayó en la cabra Sacel, no caía en la cabra Donai. Se abrían las puertas del templo, se apagaba el candelabro central de la menorá. Esto lo recoge el Talmud, o sea, es un dato histórico. Es un dato histórico porque el Talmud cuenta que desde el gran terremoto nunca más sucedió estas cosas, y fue desde aquel día donde Yeshua fue puesto en el madero que hubo el gran terremoto, y el gran terremoto lo recoge inclusive la historia universal, la historia de la Judea de ese tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hubo cuando se sumerge y emerge Yeshua por manos de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista? Vemos que está también siendo ungido como sumo sacerdote, Yeshua de la orden de Melquisedec, porque nunca podía haber interpuesto dos sumos sacerdotes Yahweh, porque el sumo sacerdote estaba dado a los levitas en la tierra, pero no había sumo sacerdote en la tierra. Pero que precisamente con la acción de Yohanan, cuando lo declara, primero cuando emerge y luego cuando lo declara el Cordero que quita el pecado del mundo, precisamente lo que estaba haciendo Yeshua es obteniendo su ministerio como sumo sacerdote y presentándose a sí mismo como el Cordero, porque el sumo sacerdote tenía que hacer expiación, si no, no era sumo sacerdote. En ese momento, ese día tenía que hacer expiación. No había Cordero sin mancha en ese momento, y él se presenta como Cordero sin mancha. Por eso acá dice, habíamos visto que dice, pero él tiene que, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, cuando dijo, pero tiene que presentarse con algo, porque no podía presentarse con las manos vacías. Entonces dice acá, que en el versículo 7 de la carta 9, se dio a sí mismo. Dice, pero en la segunda, una vez entra solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre. Tenía que haber sangre. Si no hay sangre, no hay expiación. Entonces, tenía que haber sangre. Y claro, tenía que haber muerte del Cordero para que se constituya en expiación. Y el sumo sacerdote era el que tenía que hacer esa labor. Por eso Yeshua ese día se convierte tanto en Cordero Pascual, en Cordero de Pesaj, también sumo sacerdote, pero por la orden de Melquisedec. Ahora bien, algo importante que no debemos olvidar para poder entender y enseñar esta carta es que el sumo sacerdote era un Mesías, El sumo sacerdote era un mediador, era un abogado, y era ungido para eso, era un abogado ante el Eterno por el pueblo, era el defensor del pueblo. Recordemos cuántas veces Moisés, cuando Yahweh se encendía en ira, quería acabar con el pueblo, Moisés calmaba la ira de Yahweh y defendía al pueblo y le pedía que no lo destruya. Y Yahweh escuchaba la voz de Moisés. Eso hacía el sacerdote una vez al año en la expiación de los pecados. Y Yahweh nunca viola la Torá. Era necesario que se caiga el templo, porque si es que no cae el templo, seguía un sumo sacerdote y Yahweh no hubiese tenido que escuchar a ese sumo sacerdote, porque él no viola la Torá. Correcto, porque él, uno de los mandatos, cuando instituye al sumo sacerdote, dice que ese sumo sacerdote va a expiar los pecados del pueblo. Es decir, dentro de las regulaciones, de los mandatos, dentro de los estatutos y reglamentos en los que le dice al pueblo cómo debe
llevar su vida. Asimismo, existen los atenuantes y existe la función del sumo sacerdote como abogado que va a defender, en este caso, al pueblo delante del gran juez, que es el Eterno. Él presenta los argumentos para la defensa. ¿Cuál era uno de los argumentos para que sea acepta la defensa del sumo sacerdote? Era presentar la sangre del cordero por medio de la cual se expiaban los pecados. Por eso Yeshua, él mismo, se anunció y fue anunciado por el profeta, en este caso el profeta Elías, con las palabras de Juan el Bautista, que ese era el cordero que iba a presentarse y que la sangre de él iba a hacer la labor de expiar los pecados. Hubiese sido imposible, hermanos, que si el templo no se derriba, si no es derribado el templo, que por cierto, los romanos no fueron a derribar el templo se derribó solo, por un incendio involuntario, eso cuenta el Talmud. Ellos mandaron a hacer ciertas cosas en el templo, pero no necesariamente se incendió accidentalmente, porque es la palabra del Eterno y lo anunció Yeshua. Si es que el templo no se cae, con toda la ley rabínica de la casa de Shammai, que estaban contaminados, y con el sacerdocio falso de aquel tiempo, ellos nunca hubieran dado credibilidad a que entre la iglesia, la oveja perdida de la casa de Israel, que hoy la iglesia dice ser el Israel espiritual. Ellos hubieran considerado de la misma manera, o sea, hubieran considerado que son gentiles, y un goim, de acuerdo a la casa de Shammai, no tiene acceso al reino de los cielos. Ahora, tomemos en cuenta algo. Vámonos a un condicionamiento jurídico. Ahorita pensemos que estamos deliberando materia jurídica. Verá, recordemos algo, el sumo sacerdote es un abogado, estamos en materia jurídica, el sumo sacerdote es un abogado, va a defender al pueblo, va a defenderlo al pueblo, es decir, el pueblo cometió delito, tiene un abogado, el sumo sacerdote, y existe un juez. Existe iría a pedir misericordia al juez, ¿no? Existe la preexistencia del delito, que son los pecados, y existe la reglamentación o la ley, que es la que sanciona los delitos. Pero ahí está el abogado, que es el sumo sacerdote. Ahora bien, leamos lo que dice a partir del versículo número 8. Dice: con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia que rinde el culto. Ahora bien, ahí está el abogado, es el sumo sacerdote. Ahí está el juez, que es Yahweh. Está la ley, que es la Torá. Está el transgresor, que es el pueblo. Y existe la preexistencia del delito en materia jurídica, que es el pecado cometido. No te olvides del acusador de los hermanos. Y también tenemos un fiscal, que es el acusador, que es Satanás, ¿correcto? Y eso dice Apocalipsis. Me estaba olvidando del fiscal, que es el acusador. Bien. Esa es la razón por la que llama el acusador de los hermanos. Correcto. Tenemos entonces una figura jurídica, la que estamos viendo ahora, porque es como la va a enseñar Pablo, Shaul. Yo estimo que es Pablo el que escribe, eso ya es a criterio personal. Que Pablo es el que escribe, ese es mi criterio por el análisis que le he hecho a la carta. Ahora bien, dice Pablo que lo que hace el sumo sacerdote, dice Shaul, que lo que hace el sumo sacerdote en cuanto al culto que rinde, no le permite tener una conciencia para dejar el pecado. Ahí es donde marca la diferencia, como decía Marcelo, que al principio no está hablando ni descalificando Shaul el pacto, como la sustancia del pacto, que su contenido es la Torá, la ley levítica, la ley dada a Moisés. No, él está hablando de un reglamento del culto. Entonces dice que ese culto, cuando se hace una vez al año, no le da a la persona, ni siquiera al sumo sacerdote, la conciencia de evitar el pecado. Y Shaul explica, pero Yeshua cambia eso. Y cuando él dice, esto es lo que el Espíritu de Santidad, lo que el Ruach HaKodesh da a entender, es que él está teniendo esa revelación y la está enseñando. O sea, él dice, yo entiendo que el Espíritu lo que me está mostrando es que el sacrificio del Cordero y
la administración del sumo sacerdote en la persona de Yeshua HaMashiach, existe una diferencia en ese culto o en ese ritual. El ritual del sumo sacerdote levita que derrama la sangre del animalito, del cordero, no te da una conciencia. Ahí es donde jurídicamente tenemos un argumento o un atenuante delante del Eterno, hermanos. Cuando no interviene el Ruach HaKodesh, el espíritu que nos motiva, o cuando no tenemos una motivación para no cometer un delito, una motivación, porque recordemos que en materia jurídica existe también la motivación a cometer un delito. Muchos abogados han sacado, absuelto a un reo cuando demuestran que la motivación del delito vino precisamente por intervención de un tercero o porque tuvo un problema mental al momento de cometer un delito. Entonces, de eso está hablando Pablo acá. Shaul dice, Yeshua los va a motivar o les va a dar una conciencia que va a evitar la transgresión o el delito. Esa es la diferencia que no la tenía el sumo sacerdote. Entonces, no está descalificando al sumo sacerdote de la orden de Leví. Lo que está diciendo que la función del sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, que es Yeshua, nos da una conciencia que no la íbamos a obtener. Por eso dice, es necesario que ya no esté en pie la segunda parte del templo. Es necesario, ¿por qué? Porque esos eran rituales que tenían que ver en cuanto al ejercicio profesional del sumo sacerdote. O sea, a la purificación personal. Ya no, en otras palabras, vamos a parafrasear esto, es que ya no necesita el sumo sacerdote pasar previamente por su limpieza. Correcto. Porque el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec per se es limpio. Claro, tiene otra conciencia, tiene otra conciencia. Ese sumo sacerdote que es Yeshua ya no va a ser ritual por su por si acaso haya cometido algún pecado que no lo percibió. ¿Por qué? Porque él es sin pecado. O sea, tiene una conciencia. Toda la limpieza y la ofrenda de pecado se hacía en el lugar previo al lugar santísimo. Entonces, está anunciando eso. O sea, aquí podemos nosotros ver, hermanos, que la carta es de consolación, porque muchos de ellos son entendidos de la Torah, saben el movimiento del templo. Van a decir, pero ¿cómo puede hacer expiación a alguien si no tiene limpieza por sí mismo previamente? O sea, ellos están mecánica y materialmente viendo cómo funcionaba la operación del sacerdocio, sumo sacerdocio levita, pero él les está explicando cómo es la mecánica hoy que hay un sumo sacerdocio de la orden de Melquisedec sin el lugar previo. La mecánica es directo. ¿Cómo? Cuando está ascendiendo Yeshua, y como dice Pedro, es necesario que él sea retenido un poco de tiempo hasta la restauración de todas las cosas, y cuando él está ascendiendo, vemos que él va a cumplir ya directamente en el trono del Eterno, así como estuvo el sumo sacerdote delante del arca, que es el trono del Eterno en la tierra. Él va a cumplir con esa función de intercesor, de intermediador. Existe un solo mediador entre el hombre y el Eterno, y ese es Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. El abogado. Entonces, vamos a leer hasta el versículo 12, ya para que intervengan los hermanos, que sería la segunda parte. No sé si vamos a terminar, tiene 28 versos este capítulo, no sé si terminemos, pero sí es importante ir a por lo menos a esta parte, a la segunda parte, luego del versículo 12, porque hay mucha importancia en lo que está enseñando Shaul acá. En el versículo 10 dice, estas son las ordenanzas carnales. Con estos versos, un cristiano, un pastor, un predicador, que no tiene idea de lo que es la carta a los hebreos, lo primero que entra es a descalificar todo lo que hicieron los sumos sacerdotes. Era basura eso. Eso ya no existe, no, es inservible, eso es maldición. Pero eso no es lo que está enseñando Pablo, esto es materia jurídica. Versículo 10 dice, estas son las ordenanzas carnales que consistían solo de comida y bebida y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de mano, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre.
Hermanos, esto es materia jurídica. El que no entiende la legislación hebrea, la legislación de la Torá en materia jurídica, no va a entender nada de lo que enseña Pablo. No va a entender. ¿Por qué, hermanos? Antes de que Marcelo intervenga, que no quiero que la idea se corte. Porque si nosotros vemos como fantasía la ley de Dios, la ley que Yahweh dio, le dio una ley al pueblo, pero esa ley era una ley carnal, como dice aquí esta carta, era solo de bebida y de rituales. No, hermano, eso no es una fantasía. Yahweh le dio una constitución, le dio materia legal. El sacerdote era el abogado, él era el juez. Y era tan drástico en ese sentido, en ese punto, que ni él mismo vio la Correcto. la Torá. Si es que alguien encuentra a Yahweh violando la Torá, entonces puede argumentar de que se puede violar la Torá. Importante lo que dice el versículo número 11. Pero estando ya presente Mashiach como sumo sacerdote, es decir, está presente otro abogado. Usted, cuando está enfrentando un juicio, dentro de las indagaciones, inclusive creo que dentro de la primera etapa del juicio, del plenario que antes se llamaba, ahora creo que es, ya no recuerdo, acá ha cambiado mucho la legislación, muchas cosas no las recuerdo, pero cuando usted está enfrentando un juicio, usted inclusive puede cambiar de abogado, tiene esa facultad de cambiar a su defensor. Acá Pablo dice, esas cosas eran antes mientras se mantiene de pie, por eso es necesario que caiga, decía la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, donde se realizaba toda la presentación de los atenuantes y la defensa para el pueblo. Eso era en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote hablaba con el juez supremo, que es Yahweh, para la expiación del pueblo. Es necesario que caiga esa parte, dice, pero hoy tenemos a sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, que viene a hacer la renovación, hermano, eso es importante, lo que está explicando, la renovación. O sea, se renovan las cosas, no se acaba la ley, no, se renova el ordenamiento jurídico, ¿de qué, hermanos? De la función del defensor. Nosotros, por ejemplo, creo que en todos los países existen la defensoría, los defensores públicos. Entonces resulta que acá se llama el Consejo de la Judicatura en este país. El Consejo de la Judicatura emite un decreto en el cual se cambia de alguna forma a los defensores públicos. Así es lo que está explicando Pablo. Cambia el abogado, ya no es el sumo sacerdote por la orden de Leví, ya no por el decreto de los levitas, ahora es por el decreto anterior y primero, que era el de Melquisedec. Entonces este abogado, que es ahora Mashiach, dice que renova, hay una renovación en cuanto a la defensa que él va a hacer. Ya no se va a presentar a defender ante el estrado físico, que era el lugar santísimo, ya no. Él se presenta ante un estrado superior, que está ¿dónde? Hermanos, las cortes tienen varias etapas. Digamos, existe la Corte Suprema, hoy creo que es ya no recuerdo, la mayor instancia de jueces, que son los jueces supremos. Así, de la misma manera, Yeshua se presenta ante el juez supremo, en la misma presencia de él está a su diestra, abogando por los pecados del pueblo. Ese es el consuelo que le está dando Shaul a los hebreos. No se quedan sin defensor. Tenemos un defensor mayor que está en la misma presencia del Eterno en esta renovación. Y es de lo que vamos a hablar ahora en la segunda parte, y donde ya quiero que intervengan todos los hermanos. Adelante, Marcelo. Ya, lo que podemos analizar aquí es que solo de esa manera Yeshua, sin templo, y estando en el lugar santísimo, ya en el trono mismo del Eterno, puede oficiar el regreso a las 10 tribus. Sin esa mediación, sin esa expiación, no pueden regresar las 10 tribus. Acordémonos que cometió un pecado gravísimo la casa de Israel. Cometió el pecado de adulterio, que es de muerte. Solamente la oficiación y la intermediación del sumo sacerdote puede hacer la parte legal, porque Yahweh ya perdonó. En Jeremías 31 perdona a Efraín. Se acuerda de Efraín, golpea su muslo, 31, 18, 19, 20, 21.
y dice, este es mi hijo amado en quien me he acordado de él, se me han revuelto las entrañas cada que me acuerdo de él. Habla con mucho amor y lo perdona. Pero Yeshua es el que literalmente oficia el rito, el ritual, porque es necesario que las cosas se cumplan conforme a Torah. Tiene que haber ese ritual de expiación. También vemos aquí que está hablando exclusivamente del sumo sacerdocio, porque habla del lugar santísimo. Y otra cosa, muchos hermanos, cuando estamos hablando de que el sacerdocio levita no ha terminado, que es perpetuo, van a preguntarse si es que hay en el milenio van a haber sacrificios. Pues sí, hermanos, sí van a haber sacrificios de sangre, pero ya nunca más por el pecado. No se va a festejar Pesach, se va a hacer un sacrificio de una vaca en Pesach, de un becerro, en el día de Pesach. Claro, entonces no es ya nunca más va a haber expiación por los pecados, porque estaremos en el milenio, estaremos ya viviendo la plenitud de la Torah. Va a haber el sacerdocio levita. Los sacerdotes que son de la orden de Aarón serán los que sirvan a Yeshua, que cuando estén en el templo, ellos verán. Bueno, ellos verán a Yeshua y los otros harán los oficios normales. Correcto, déjame interrumpirte un momento, que era algo por lo que estábamos conversando previo a la enseñanza con Raúl. Hermanos, tiene que haber sacrificio por un detalle importante, Marcelo. A ver, pensemos por qué se instituyó el sacrificio. El sacrificio y las presentaciones de las ofrendas de paz, por ejemplo, diaria, era para que coman los sacerdotes, porque si no, ¿de qué comían? ¿De dónde sacaban carne para comer? Eso sería como una consecuencia. Si ellos no tenían, claro, hermanos, ellos no tenían una consecuencia lógica. ¿Cómo se llama? Un potrero donde criaban ganado, porque ellos no podían hacerlo. Entonces, una de las, el efecto sería, ¿verdad? Hay una causa. ¿Cuál es la causa? Presentar la ofrenda el Corbán Hayijá, la ofrenda de paz, todos los días. Y la causa de esa, digamos, el efecto de esa causa era que había carne para que los sacerdotes coman. Entonces, si va a haber sacerdocio, si va a haber templo, es muy lógico que tenga que haber sacrificio de animales, porque si no, ¿de qué comen los sacerdotes, hermano? Eso es básico. No nos estamos inventando, hermanos. Lo que pasa es que en los capítulos del 40 al 48 de Ezequiel en la cristiandad prácticamente no existen. Si leemos eso, leemos ahí que va a haber una nueva distribución de la tierra. Nos vamos a encontrar con el milenio, vamos a encontrar a un Mesías que hace el templo edificando él mismo con la ayuda de las naciones. Entonces eso no se puede hacer en el cielo. Es muy puntual, muy duro es el mensaje, porque prácticamente tirar abajo esa vaca sagrada del rapto de la iglesia que se va a vivir en el cielo a veces es desconsolador para muchos hermanos. Pero hermanos, acuérdense de estas palabras que Saúl dice que los ángeles anhelaban ver en la restauración de Israel, el milenio, anhelaban ver el tiempo de Jezreel, no solamente de la gran tribulación, sino del comienzo del milenio. Los ángeles anhelaban ver esta belleza. La semana anterior estábamos conversando fuera de cámaras con una hermana, que le estábamos conversando que va a haber sí segunda resurrección, y van a levantarse personas que según la escritura probablemente hicieron buenas obras a pesar de que no conocieron a Yeshua. Se van a levantar, pero la hermana se quedó sorprendida porque es una persona que guarda la Torah, y hasta cierto punto dice, entonces ¿dónde está el esfuerzo que hacemos? El esfuerzo que nosotros hacemos es para ver la primera resurrección, vivir el milenio, la restauración de las cosas, vivir la revelación máxima, la expresión máxima de la escritura, ver cómo se cumplen todas las cosas escritas. Ese es un galardón inconmensurable, y eso solo van a hacer los que creen en Yeshua y que guardan Torah. Bien, adelante, hermanos en España. Adelante, Moshe. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, adelante. En el tema legal quería hacer yo una comparativa. Ahora en España, por ejemplo, ahora hay una nueva ley en el que todos los sefarditas que estén en una lista de los sefarditas expulsados de España, van a ser aceptados y se les va a dar la nacionalidad española.
Esa lista ya está colgada en internet y hay una avalancha de gente que quiere coger la nacionalidad española. Ellos, cuando lleguen a España, tienen que jurar la Constitución española. Nosotros, como seguidores del Mashiach, ahora tenemos que jurar la Constitución celestial. ¿Y cuál es esa Constitución celestial? La Torá. Esa Torá es lo que nosotros, donde nadie nos ha hablado, y sin embargo estamos nosotros siguiéndola, porque desde el principio de los tiempos nos ha buscado el Padre, nos ha encontrado, nos ha tenido siempre en la mano. Y voy a leer el capítulo 66 de Isaías, versículo del 19 en adelante, hasta el 23. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsi, a Fud y a Lud, que disparan arco, Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Estos mismos lo añado yo, y publicarán mi gloria entre las naciones. Gente que no lo conoció, que no oyó de él, serán los que publicarán a las naciones, solo aquellos que creen en el Mashiach. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballo, en carro, en litera, en mulo, en camello, y mi santo monte de Jerusalén. Dice Yahweh, a modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh, y tomaré también de ellos para sacerdocio, sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Quiero pararme aquí un segundito. De entre aquellos que no escucharon también, y en el versículo 19, entre aquellos que puso señal, de entre ellos también elegirá sacerdotes y levitas. Puede que sean descendientes de Judá, puede que sea descendiente, pero están entre las naciones escondidos, y muchos de ellos serán sirvientes en el templo. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que muchos de nosotros, como hoy he tenido una conversación con unos hermanos judíos que estaban explicando siete puntos los cuales no podían creer que Yahushua fuera el Mesías. He estado con ellos bastante rato hablando y demás, y yo les he puesto mis puntos, en los cuales ellos, habrá algunos que sí, otros que no, pero se empezó a crear una expectación en el chat enorme. Ya las consecuencias ya no las voy a saber, pero digamos de que cuando ha habido expectación es que ha habido interés. Claro, y se ha visto la expectación de que nosotros mismos podemos incluso tener una conversación con ellos y contradecir muchos aspectos que ellos tienen asumidos por buenos a través de las escrituras. Eso no es porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque Rúa mora en nosotros y nos enseña todas las cosas que tenemos que decir. ¿Alguno de ellos puede creer? Pues puede creer, pero que nosotros estamos aquí para proclamar, como dijo Marcelo antes, la Torá, a Mashiach sobre todas las cosas, la buena noticia de que verdaderamente sí tienen un sitio donde propiciar sus pecados, porque ahora mismo no tienen templo y no tienen donde propiciar sus pecados. Tampoco Yahweh deja a hombres justos desamparados, y no hay mayor justo que el que cree en Mashiach. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos lo que se suele llamar a todos los expatriados. Nosotros estamos aquí en este mundo para que muchos crean. Somos, digamos, evangelistas, en cierto modo, así entre comillas, dando la buena noticia de Mashiach no solo a los gentiles, o muchas veces nos encabezonamos en que los cristianos tienen que saber. Pero yo ya me he dado cuenta de que yo no voy a predicarle a los cristianos. Yo le voy a predicar a los que no han creído en ninguna religión, y sobre todo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Porque si tú eres un cristiano, estás metido con tus dogmas cristianos, no quieres saber nada más que tus dogmas cristianos, muchas veces se me pasa por la cabeza de que están guardados para perdición.
Pero yo eso, digamos de que es una idea, tampoco los quiero juzgar. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Yahweh. Vamos a predicar la buena noticia a todos los judíos que estén escuchando y a todos los que no están escuchando, para que se vuelvan al Mashiach, porque ahí tienen propiciatorio donde volcar sus pecados, porque donde no hay un justo desamparado, en Mashiach. Bueno, paso la palabra a Moshe, que tiene algo ahí apuntado que quiere pasar ahora mismo. Me encanta el optimismo de mi hermano Yohanan, porque dice que él no va a predicar a los cristianos. Sabrá lo que tiene preparado el Padre para ti. Pero bueno, con tiempo. Hemos estado hablando de que Saúl, que es un instructor, que realmente la carta va dirigida a judíos en la renovación. Esta carta yo la entiendo en su contexto como instructor. Saúl creo que era el moré o el rabí que directamente estaba dando instrucción, y que luego, según en mis años que estuve de teología, llegamos a la conclusión de que era Lucas, su nombre en hebreo, el médico, el que era de escribano. Tanto Lucas no es suya, sino es de Pablo, y muchas de las cartas paulinas, bueno, pues hay diferentes, pero Pablo en ningún momento tuvo la pluma. Sin embargo, siempre fue otro el que escribió. De hecho, bueno, pues veo un poco en plan genérico. ¿Quién es el mejor defensor del pueblo? ¿Quién es el mejor defensor que tiene el hombre? Ya no solamente hablo del judío, sino del gentil. Hablo de todo el mundo. Yahweh tiene el plan perfecto. Es el mejor defensor. El ministerio que realmente de la defensa organizado es el Padre. El Padre tiene constituido el mejor forma, porque de hecho, si vemos cómo se crea la Torá, que es la ley, nuestra constitución, como habéis dicho unos y otros, realmente de esa constitución nos queda la columna vertebral. Esa columna vertebral son los misbot. Los misbot están divididos en cuatro, un 60-40. Fíjate si es bueno Yahweh, que realmente solamente quiere 4 para él. Pero de esos 4 violamos generalmente, o mejor dicho, los que son cristianos, violan siendo trinitarios los 3 primeros. Pero luego el 4 lo violan sencillamente por eliminación, es decir, guardan el domingo en vez de guardar un día Shabbat. Entonces, pero porque bueno, su tradición, su religión y estas cosas, esa ceguera que tienen. El mejor abogado que tenemos es Mashiach. ¿Por qué Mashiach en esta línea en la que el Padre tiene el plan perfecto de salvación y de ayuda? Hay un corte que es cuando el pueblo de hebreo es cogido preso por su comodidad. Y estoy hablando de Faraón. Cuando llega José a la cumbre más alta, después de haber pasado penurias, no deja de ser una instrucción, como el mismo Saúl está diciendo a los judíos ahora. Cambien porque lo que les viene duro. O aceptan directamente la nueva ejecución, la restauración que se está produciendo a través de la mejor figura que tenemos, y ya no es con sangre de corderos, sino es con la sangre de Mashiach. 430 años de esclavitud, hasta que el pueblo que hizo clamó a Yahweh, y Yahweh le escuchó. Venga, vale, y les da, les saca de allí, les manda un emisario, Moshe, les saca del pueblo y les lleva a la tierra de Canaán, pero por su obstinación, por su dureza de corazón y por todas las cosas que sabemos que hizo el pueblo, de todos los que salieron de Egipto, solo llegaron 2, Joshua y Caleb. ¿Qué ocurre luego después cuando el pueblo, con el profeta Malaquías, dice, escuchen? El pueblo dijo que no quería escuchar, que iba a seguir a lo suyo. Pues 430 años estuvo otra vez el pueblo sin profeta, hasta que tuvo que mandar ya directamente la figura de su hijo, su mejor regalo, la nueva institución que estamos viendo como en el libro este de Hebreos, y concretamente en este pasaje del capítulo 9, se está dando. Yo tengo ahora mismo delante mía una Biblia que es la Kadosh, y dice esto en primera Yohanan Aleph, primera de Juan, para los que tenéis otras Torás. Hijitos míos, les estoy escribiendo con estas para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos a Yahoshua HaMashiach, el Tzadik. Es mucho más que un abogado, quien ruega al Padre por amor a nosotros. El perfecto abogado que tenemos, o mejor dicho, el tzadik, no es el abogado que conoce nuestras causas. Antes hablábamos de que un abogado, evidentemente, incluso Marcelo decía que podemos cambiar de abogado en mitad de un juicio. Pero es que el que hoy en día es el tzadik, el que intercede por nosotros, que es mucho más que un abogado, porque es el hijo del juez. Luego será el final de los tiempos, será nuestro propio juez, él, porque se va a sentar a la derecha del Padre. Porque ya ninguno va a poder engañar al abogado que antes tenía, que ahora va a ser el juez. ¿Qué abogado te va a representar? Estamos en un error comparando. Y yo creo que la figura de Saúl como Moré, como Rabí, lo estaba dejando tan claro. Quiero, y muchos de sus escritos, lo dice: hermanos, no quiero que ignoréis. Es decir, el amor que tenía hacia la falta de conocimiento del pueblo estaba precisamente. ¿Qué ocurre cuando estamos siendo, o que creemos que somos liberados y que somos, como antes decía Alfredo, somos morés? Nos usa directamente en una capacitación específica para dar instrucción de parte del Padre, a través del Espíritu de Santidad, y para que podamos convencer no por nuestras capacidades, sino por las suyas. Y que directamente ahora estamos teniendo un tzadik, no un abogado. Un abogado, yo creo que es la expresión más vulgar que podemos decirle al hijo con referencia a nuestra defensa delante del Padre. Tzadik, para mí es una palabra tremenda. Es el que intercede por ti con garantías de salvación, porque es el hijo el que pide. Porque es el hijo el que ve si hay teshuva, si hay un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, olvídate, ya le podrás creer que le vas a engañar. Esto nos lleva, aún con esto quiero ya dejar esto por zanjado, y voy a usar la Reina Valera ahora, para que muchos de ellos sí la puedan seguir. Santiago capítulo 3, verso 3 al 18. Me voy a concentrar, para que no sea esto muy largo, en el verso 15. Dice: esta es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, puesto que le está diciendo no sigan por el camino por el que van, sino que tienen ahora una fe nueva, y esa va a ser la buena. Esta sabiduría terrenal, que además es animal, que además no es con el ruaj, sino que es diabólica, es de Satán. Porque donde hay celos, contiendas, allí hay desorden y prácticas perversas. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto, primeramente es pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no es hipócrita. Este fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen Shalom. ¿Quién es el Shalom nuestro? Mashiach. Y si tenemos a Mashiach como Tzadik, bueno, creo que tenemos mucho ganado. Este capítulo 9, empezamos más que nada viendo cómo era la estructura del templo, o de los lugares santos y santísimos, y estamos llegando directamente a lo profundo, a lo que estamos intentando, la revelación del Padre para la renovación de la mente, como decían en Romanos 12. No se queden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Venimos de un contexto católico, de un contexto protestante, de un contexto religioso. Da exactamente igual de dónde venga usted. Tiene que lavarse, tiene que pasar por el lavamiento. Si usted no ha sido lavado, si no ha sido sumergido directamente con el Ruach HaKodesh y con la bendición de Mashiach, olvídese. Dejo a mi hermano Alejandro, que seguro que también tiene que contarnos cosas. No, pues totalmente de acuerdo, Moche, contigo, extremadamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Indiscutiblemente la escritura es clara y todo el tiempo nos está enseñando que Yeshua es el hijo de Elohim. Eso que acabaste de dar, ese apunto, me parece maravilloso, porque muchas veces nosotros también caemos en la contaminación de las palabras, y para mí también es más que un abogado, porque pues a un abogado uno le tiene que contar su caso para que él lo defienda, pero lo maravilloso con Yeshua es que no necesitamos ni siquiera contarle el caso, porque él ya nos conoce, él ya conoce nuestra vida, nuestra situación, y por eso es que él intercede
Y claramente la escritura también dice que pues todo aquel que confiese con su boca que él es el hijo de Elohim, pues imagínate las garantías que va a tener tan impresionantes. Tarea dura para Shaul en ese tiempo, de tratar de explicar y enseñar y de poner en el corazón esto, ¿no? Porque pues la mente de ellos estaba enfocada de otra manera y de otras formas, pero el Eterno es el que hace todo perfecto. Yo pienso que es extremadamente clara la escritura, la enseñanza ha sido maravillosa hasta este momento. También con lo que dijiste, Moche, de que muy optimista Juan Manuel, yo pienso que la oveja perdida del pueblo de Israel está en la cristiandad. Ahí es donde más está el semen de Abraham, ahí es donde más está esa oveja perdida que fue esparcida por el mundo, porque el cristianismo de una u otra manera ha cogido una fuerza impresionante y pienso que todos los que estamos aquí de una o de otra manera estuvimos metidos casi que toda nuestra vida en estas doctrinas. Crecimos aún teniendo quizás conocimiento de la escritura errado, pero nos enseñaron de David, nos enseñaron de muchas cosas, o sea, no éramos tan neófitos en la historia, por lo menos, de algunas cosas de la escritura. Por lo tanto, hay que tenerle mucha misericordia a nuestros hermanos cristianos. Y sí es cierto, unos nacieron para perdición y otros pues para salvación, pero eso solamente lo sabe Yahweh. Solamente Yahweh sabe quiénes son verdaderamente los que han de estar con el Mesías en el milenio, y eso no está lejos, eso está muy cerca. Y solamente el Eterno sabrá pues quiénes son los que han de perderse, porque también está escrito que el mismo vaso él hace dos, porque pues él es Yahweh y hace con nosotros lo que quiere. Eso es lo que no entendemos muchas veces, que él es el dueño de todo, del universo, de esta tierra, y nosotros somos parte de esta tierra porque de la tierra fuimos formados. El dueño de la tierra es Yahweh, y él hace con la tierra o con lo que es de él pues lo que él quiere, porque él es Yahweh. Yo pienso que la enseñanza ha sido extremadamente clara, maravillosa, y como dice Moche, terminamos en el punto más alto, que es en nuestro amado Yeshua, nuestro amado Adón, que es el que hace todo en nuestras vidas todo el tiempo. Bendito sea Yahweh de los ejércitos por su Hijo, porque si no fuera por él nosotros, yo pienso que ni siquiera estaríamos más perdidos que nadie. Yo pienso que muy clara la escritura. No sé, Marcelo, si no va a poder terminar hoy el capítulo completo. Pienso que no, pienso que todavía faltan textos muy interesantes de esta carta de Hebreos 9, y pues sería muy bueno poderlos de la mejor manera expresar, ¿no? No sé si vamos a continuar o vamos a parar hasta acá. En todo caso, hay que ceder el paso, Marcelo. No, bueno, yo estoy muy claro que vamos a dejarlo hasta acá, el versículo número 12. Vamos a ampliar algo, acá también Raúl tiene un aporte. Luego hacemos ya una conclusión hasta acá. Precisamente el título del día de hoy que habíamos puesto era relacionado a cuál es la herencia que da el testamento, y es lo que ya el próximo programa vamos a aclarar. ¿De dónde sale el error de aquella traducción de decir Nuevo y Antiguo Testamento? ¿De qué testamento hablamos y cuál es la herencia que trae el testamento? Que es lo que vamos a aclarar ya en la próxima semana. Raúl también va a aportar algo. Adelante, Raúl. Aquí en la carta de los Hebreos explica sobre el sacerdocio mismo. Dice, en el capítulo 3 del 9, capítulo 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual contenía un incensario de oro del arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Dice que el versículo 4. Ahora el incienso dice en el libro de Números dice que se quemaba en la mañana y en la tarde, lo hacía Aarón. Pero esto es comparado también en el libro de Apocalipsis, también las oraciones, que son de los santos. Dice que eso sube a la presencia de Yahweh. En el capítulo 8, dice así: cuando abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en los Shamaín, como por media hora. Dice, y vi a los Shamaín, dice, ángeles que estaban de pie ante Elohim, dice, y vieron 7 trompetas. Otro malach vino entonces y se paró ante el altar,
con un incensario de oro. Dice, y se le dio, dice, mucho incienso para añadirlo las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces aquí nos explica de que el incienso es comparado con las oraciones de los santos. Bueno, es un buen punto el de Raúl, porque es precisamente lo que está enseñando Shaul. Es precisamente eso. Le está hablando, hermanos, esta carta, si la toma un cristiano se confunde. Si no conoce el hebraísmo, si no conoce la historia, la cultura del pueblo, si no conoce el entorno de Shaul, qué estaba viviendo Shaul en ese momento, qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando, no entiende nada, no lo va a entender, se va a confundir y va a enseñar confusión. El tema que acaba, el aporte que acaba de dar Raúl es tan importante que el mismo Ruach, el mismo Yahweh le muestra a Yohanan, a Juan, en Apocalipsis, cuando escribe Apocalipsis, que las oraciones son delante del Eterno como un perfume, un incienso. Acuérdate que cuando se hace la ofrenda por pecado personal o la ofrenda diaria, las ofrendas de paz, también el Corbán Hagijá. Claro, había olor grato para el Eterno. En ese tiempo había un templo. Hoy nosotros personalmente, ¿qué está diciendo en Apocalipsis? No solamente hace relación de que va a haber un tiempo en que ya nuestras oraciones en el tiempo de la gran tribulación ya está ahí nomás, porque ya se dio lugar a la restauración de Israel, ya esperamos la venida de Yeshua y tiene que suceder lo que el Eterno ha determinado para los últimos tiempos de la ira de Yahweh, del tiempo de la tribulación. Pero esto nos da pie para nosotros agarrar estos versos y ver que las oraciones en este tiempo donde no hay templo hacen esa función del incensario, del incienso, de ofrenda. Entonces vemos que no ha pasado la ley, no ha pasado el sacerdocio, ni levita siquiera, sino que no tiene dónde oficiar. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero sigue manteniéndose la Torá de la ofrenda. No ha pasado absolutamente nada. Esa es la finalidad de la carta, decir, hay un tabernáculo en la tierra, hay uno en el cielo, y está oficiando en mejor lugar todavía, está directo. Claro, porque está en la misma presencia del Eterno. Entonces no ha pasado absolutamente nada, solo ha habido un cambio de la forma, como dice Marcelo, morfológico de la ejecución, de la expiación, tanto del sumo sacerdote como de la presentación del fuego, de la ofrenda al Eterno, que hoy son nuestras oraciones. Igual va a ser en el milenio nuestra oración, siempre hubo oración, arrepentimiento, teshuvá, pero también se van a oficiar en el templo sacrificios en el futuro. Algún momento nos dedicamos solo a estudiar el tercer templo que va a edificarlo Yeshua con la ayuda de las naciones, donde vamos a ver a levitas ministrando en el templo, sirviéndole a Yeshua. Si Yeshua va a estar como el rey de Israel, tiene que tener una corte. ¿Y quiénes lo van a ver? Lo van a ver los de la línea de Sadoc, que tienen acceso a ese lugar. Los otros levitas harán las labores como lo hicieron anteriormente. No nos olvidemos que hubieron de Aarón hubieron otros levitas, hermanos. De ellos salen sacerdotes, pero solo de Aarón sale el sumo sacerdote. Bien, bueno, todos nosotros sabemos lo que significa Yeshua, el hijo de Elohim, el cordero de Peshat, el que expía los pecados, como sumo sacerdote de Melquisedec. Pero, hermanos, cada vez que estamos estudiando algo, nosotros tenemos que llamar las cosas desde como la estamos estudiando. En este caso, Shaul no le está diciendo al pueblo hebreo, el hijo de Elohim es la máxima expresión de la gloria del Eterno. Les está enseñando la forma sensible. Entiendan algo. El pueblo hebreo está poniendo la mirada en el templo físico. Estoy hablando del momento de Shaul, porque la carta la escribe en su momento.
y necesitamos los argumentos para enseñar cómo es. El templo físico, y tienen un sumo sacerdote que hace los rituales, en quien ponen su esperanza, porque el pueblo ponía su esperanza en eso. Shaul trata de mostrarle lo virtuoso, hermoso que dio Yahweh cuando dio el ordenamiento levítico, y cuando Yahweh, según Primera de Reyes capítulo 9, le acepta la dedicación del templo como su morada y dice: este es el lugar donde va a morar mi nombre eternamente y para siempre. Y entonces el pueblo con esto pone toda su esperanza en el templo, porque es ahí donde se manifiesta Yahweh, y es desde ahí donde le van a perdonar sus pecados. Entonces interviene el sumo sacerdote como un abogado, como un defensor. Sí, en Primera de Juan, en el capítulo 2, Yohanan nos dice, en la Reina Valera dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No olvidemos que en esta misma carta, en el capítulo 3, 4, dice que todo pecado es violación de la Torah. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el Sadik. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Esto resume la analogía, que si bien es cierto, toca hacerla sin restarle con la reverencia al Padre de esa analogía con una corte, ¿no? Pero realmente el juicio del trono blanco se presenta más o menos como lo pintaste. Claro, es que el tema es que estamos tratando de enseñar, de aprender y de demostrar. No, y está bien el celo también de los hermanos. Claro, como lo demostró Yeshua, porque Shaul se los está demostrando al pueblo, pero en materia jurídica, porque si no, a un hebreo usted no le enseña de otra manera. Claro, si Yohanan dice: abogado tenemos en Yeshua, para si alguien hubiere pecado, es porque está hablando de un tema legal. La Torah es un tema absolutamente legal. Es más, el tema de la Torah en el milenio, hablemos de cómo va a vivir el mundo. Hoy vivimos sistemas económicos, sociales y políticos. Vemos transiciones del feudalismo, capitalismo, socialismo. De hecho, el reino del Eterno. Nosotros vemos que el reino viene también con un trasfondo de estas corrientes, no solo espirituales, sino viene trayendo consigo efectos económicos, sociales, políticos. Pero es que el y vamos a vivir una teocracia. Correcto, el reino del Eterno tiene fundamentos políticos. Claro. Vamos a, por ejemplo, cosas como estas. Se va a manejar probablemente por lo que dice que la tierra tiene que regenerarse y va a castigar a los que dañaron la tierra. Entonces las energías que se van a usar en el milenio van a ser absolutamente limpias. Probablemente la energía de la tierra, la energía toroidal, que es una energía libre, gratuita, que el mundo la tiene, pero las grandes transnacionales al mando de la masonería y los adoradores de Lucifer no han permitido, porque es un negociado de los banqueros, inclusive está relacionado a la banca. Vamos a tener salud, los pueblos van a comer sano. Dice que van a vivir como las edades de los árboles viven 100, 200, 300 años. Que transgreda en algo la Torah vivirá 100 años. Eso quiere decir que casi nadie va a transgredir la Torah, porque lo mínimo que va a vivir son 100 años. Van a nacer niños en el tiempo. Entonces vamos a ver una sociedad conformada por una política, un orden jurídico económico. Por eso son los jueces de las naciones, los resucitados. ¿Qué serán? Serán personas que manejen las riendas, tendrán sus cortes, sus ministros. En cada sector serán subdivididos el mundo, las naciones serán gobernadas por los resucitados. Ellos tendrán que manejar las ciertas cosas de una manera política, inclusive llevar religiosamente la enseñanza. Parce, es que precisamente con lo que tú estás diciendo, hay que irse ya quitando de la mente la parte religiosa, exacto, fantasiosa, cristiana, es real, que es nos real, llevó sí, y nos saca de un subrealismo. No, tenemos que ir a la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es: va a haber un reino con un gobierno, con gobernantes, con justicia, con funcionarios, con justicia en materia legal, que es la Torah,
y vamos a tener un rey que es Yeshua. Y hermanos, tal vez esto suene duro, pero va a haber pena de muerte. Pero Porque lógico, la Torah dice que hay cosas que se van a juzgar. es que la Torah no ha pasado. Lo que sí, o sea, la pena va a haber, pero pienso que casi nadie va a caer en ese pecado, Claro, en ese porque delito. claro, porque precisamente Yeshua está enseñando que la conciencia en Yeshua es ya no el pecado. Claro, cuando tú Ahí ves, los a ver, hermanos solo vean, están vamos a pidiendo. lo lógico, vamos a lo lógico, hagamos un escenario real de las cosas, dejémonos de fantasear y de tener una película lejos de la realidad. Ya, estamos en el milenio hoy. ¿Qué les parece a ustedes encontrarse con una persona y saber que él es un resucitado y que su cuerpo, la materia de su cuerpo es diferente a la suya? Entonces, eso es una realidad que vamos a vivir, nadie se ha puesto a pensar en eso. Vamos a ver una persona que, según las escrituras, ellos van a poder tal vez trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de tomar un avión. No sé, sabrá la manera, sabrá el Eterno cómo es eso. Por eso hay un misterio que tiene que revelarse. Cuando Pablo dice, el misterio de los cuerpos gloriosos tendrá que revelarse. Pero que ponte a pensar, ¿cómo Yeshua, aparecían los claro. ángeles? ¿Cómo aparecieron los ángeles que hablaron Yeshua, con ¿cómo? Abraham? Solo hagamos esto. Si vamos a recibir el cuerpo glorioso de Yeshua, se encuentran en camino de Maús con Cleofas y el otro discípulo, están comiendo y desaparece. Estaba ya con cuerpo glorioso. Y llega, cuando Cleofas y el otro regresan, más o menos unas 18 millas hasta Jerusalén, cuando ellos llegan, ya llega Yeshua también, y se aparece. Entonces, eso nos da, esa transportación tiene un nombre, tipo de movilización, pero de una manera inexplicable. Existe ciencia para eso. O sea, esto va más allá de solamente la religión, inclusive son cosas comprobables. Si nosotros creemos en la escritura, no vamos a dejar de creer en esa parte. Y vamos a recibir el cuerpo glorioso de Yeshua. Una pregunta, a ver, apareció y desapareció. Aparecieron los ángeles que hablaron con Abraham. Apareció el ángel que peleó que luchó con Jacob. Le aparecieron los ángeles que le hablaron a Yehoshua. Apareció un ángel que le habló a Yefté. Es decir, ¿cómo aparecieron y cómo desaparecieron? Tiene que haber un método. Inclusive, pero vamos a que como ángeles, ellos pueden hacer eso. Pero vamos a que a Abraham se le presentaron ángeles de cuerpo glorioso, porque comieron y vivieron al punto tal de que en Sodoma y Gomorra quisieron hasta violarlos. Correcto. No debe ser porque tenían forma de ángeles. No, era una persona. Personas. Es más, ¿con quién pelea Jacob? Jacob pelea con un ser. Él se da cuenta que es un ángel, pero estaba luchando con un hombre de carne. Claro. Exacto. Es que a Gedeón también se le aparece el ángel, le dice, espera ahí hasta que te traigo comida y entonces el ángel dice que le esperó, anda y ve. No, y siempre que apareció un ángel, ¿cómo les decían? Varón. ¿Cómo les decían? Claro, o sea, esto es ¿Cómo para... le dijeron en Sodoma y Gomorra? Sacan los varones que vieron. Adelante, Alejandro. Creo que es Alejandro. Adelante, Alejandro. Yo pienso que ni siquiera ir tan lejos a la historia, o sea, el mismo Yeshua pues no se les apareció y comió con ellos después de que se levantó de entre los muertos. Y él le dijo claramente a su madre que no lo tocara. Cuando ella va después del Shabbat y lo ve y lo quiere abrazar, él le dice, no me toques todavía porque todavía no he sido glorificado. Después de que él toma su cuerpo ya glorioso, ya él se les aparece y come con ellos y está con ellos y bueno, y mil cosas. Yo pienso que todo lo que estamos hablando está maravilloso, es hermoso, pero bueno, eso es como para otro tema un poco más profundo. Pero muy perfecto, Marcelo. Yo también anhelo que ojalá en el milenio, yo anhelo ver Shabbat directamente desde Jerusalén, desde ese templo del Shabbat por internet, que las naciones lo vean, que estemos aprendiendo directamente de la boca de nuestro rey. Eso va a ser algo maravilloso. Yo anhelo y espero que todos los que estamos acá y los que ya a bien tenga levantar, pues en aquel milenio también tengamos nuestro cuerpo glorioso, no seamos humanos que estamos viendo a los hermanos que se han levantado en sus cuerpos gloriosos y nosotros no. Yo pienso que la esperanza y el anhelo y nuestra meta y por lo que luchamos día a día, como la hermana te decía, entonces de qué vale la pena nosotros
estar tan fieles a la Torá, si esos también se van a levantar en la segunda muerte. Bueno, pues hermana, sí vale la pena porque usted va a tener un cuerpo glorioso. Y todo aquel que cuando Yeshua venga y se ha transformado va a tener un cuerpo glorioso, porque claramente lo dice la Escritura y así va a ser. Yo le creo al Eterno y le creo a su palabra. Entonces yo quería hacer ese apunte, Marce. Y bueno, yo sí me despido. Yo quiero desearle a todos que sigan teniendo un feliz Shabbat Shalom. La pasé maravilloso en este Shabbat. Bendito sea Yahweh. Me encantó escuchar a Juan Manuel nuevamente. Me encantó escuchar a Moche, a Raúl, a Marcelo, a todos. Es maravilloso cada día aprender de ustedes. Yo siempre aprendo muchísimo de ustedes, porque pues yo siempre lo he dicho que yo pues soy como el más pequeñito aquí en medio de personajes tan grandes para Yahweh. Que el Eterno les siga bendiciendo grandemente a todos. Acá está grande, Raúl. Yo soy el más chiquitito. Bueno, yo ya me despido. Bendiciones para todos ustedes. Nos quedamos con el versículo número 2, hermanos. La próxima semana vamos a continuar. Se va a poner interesante, súper interesante a partir de la próxima semana, porque vamos a concluir el tema del testamento, que hoy solo se quedó en título porque el desarrollo está precisamente en la mitad de este capítulo y no hemos llegado ni a la mitad porque estamos en el versículo 12 y son 28 versículos. Marcelo, no sé si ya se despide también. Sí, me despido de los hermanos y también para dejarles algo para meditar. Si Yeshua dice que todo ojo lo verá, Él va a descender en Jerusalén, Él va a asomar en Jerusalén, porque esa es la ciudad donde se van a cumplir y donde se cumplen las fiestas, y Él viene en Yom Teruah, y dice que todo ojo lo verá. Yo me pregunto, si vamos a lo que disponemos hoy, porque la venida de Yeshua es próxima y es casi con la tecnología que tenemos hoy, sin mucha variación. ¿Cómo lo puede ver todo ojo si va a estar en Jerusalén? A través del internet, hermanos, y la televisión y las cadenas mundiales, todos estarán transmitiendo la venida de Yeshua y todo ojo lo verá. Shalom, hermanos. Adelante, Raúl, para que se despidan también en España. Adelante, Raúl. Todo está claro, hermano, y para mí sería un gusto. Shabbat Shalom. Adelante, Moche. Desde aquí de España ya cerramos, despedimos el Shabbat, porque ya está oscureciendo. Siempre nos coge ya oscurecido cuando termina el programa, señal de que ya hemos terminado el Shabbat. Que nada, yo os deseamos un feliz día de reposo y saludo a todos los que están escuchando, todos los que están en todos los países escuchando, y que esto espero que sea una enseñanza más y que podamos seguir viniendo los días de reposo a poder celebrar esta maravillosa tertulia, donde podemos enseñar a los hermanos, incluso a nosotros mismos. Yahweh os bendiga y guarde en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, y os paso a Moshe. Bueno, pues un Shabbat para los que celebráis el día, todavía os queda luz. Bendiciones a todos los que están escuchando en todo el globo, porque ya los países se van multiplicando. Nosotros quedamos ya con un nuevo trabajo. Sube la voz, no te escuchamos. Ahora, correcto. Bendeciros en este día, y bueno, que el sábado que viene siga siendo igual de bendición como hoy, porque ha sido muy instructiva para nosotros. No solamente Alejandro es el más pequeño, sino aquí todos tenemos que aprender cada día de lo que el Ruach tiene para nosotros. Shalom, shalom. Shabbat, hermano, y sobre todo, todos aprendemos. Créanme que yo aprendo muchísimo. Acá el maestro es Marcelo. Bien, Yahweh los bendiga, hermanos, para la próxima semana. Shabbat a todos ustedes.